Dania, que están conectados en este momento. ¿Quién más? A quienes nos acompañan hoy porque están conectados desde su casa por motivos de salud. Dios les bendiga. Bueno, continuamos en nuestro tema de... ¿Quién recuerda cuál fue el tema de hace 8 días? Aunque es santidad y había un tema específico sobre la santidad. Venimos... ¿Ninguno? A ver, ¿quién? Yo, oiga, Polo, la guerra por nuestra santidad. Ajá. Entendiendo que estamos en una guerra por esa santidad. Voy entonces brevemente a conectar las dos prédicas anteriores para continuar hoy. Santidad, la definición que en la que queremos insistir, que no es solo una conducta moral. No nos quedemos en ese significado al que siempre nos referimos como una conducta moral, sino que es un estado de pertenencia y dedicación exclusiva al Señor, que produce en nosotros una conducta moral que está obviamente de acuerdo y alineada a la voluntad y al corazón de Dios. Un estado de pertenencia y dedicación exclusiva. Recuerden que santo es apartado para un propósito divino o consagrado a Dios. ¿Quién es el que nos hace santos? El Espíritu Santo. Voy a recordarles una cita. Dice 1 Corintios 6:11, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace santo en el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Pero para poder hilar con esta guerra en la que estamos por nuestra santidad, debemos entender que el Espíritu Santo nos hace santos a través de haber recibido a Cristo en nuestra vida, pero que la santificación es un proceso del cual nosotros participamos, donde debemos consagrarnos, dedicarnos y separarnos para Dios, o sea, con nuestra voluntad. De esa manera Dios hará su parte purificando nuestro corazón y volviéndonos santos, pero es un proceso. Recordamos que teníamos una meta. ¿Cuál es? Ser santos como Él es santo. O sea, con esto en mente, y vuelvo y les insisto en eso porque son esos fundamentos, esos pilares que necesitamos para entender realmente qué es la santidad y poder vivirla desde una relación real, personal e íntima con el Señor y no desde una visión religiosa. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra meta? Ser santos como Él es santo. Hermana Catherine, Dios la bendiga, que no la había visto. Dice, y quiero que vayamos a Hebreos 12, porque eso nos conecta con lo que hablamos hace 8 días. Hebreos 12 nos dice que habiendo esa nube de testigos, quitémonos, y ahí empieza todo peso que nos impide correr, hablando de que nuestra vida de fe, nuestra relación con el Señor, nuestra vida cristiana es una carrera, donde les recordaba que la palabra usada para carrera no solo se refiere a una competencia de atletismo, sino que la palabra usada, que es agora, hace referencia a una lucha combativa. Por eso es que hablamos de que hay una guerra por esa santidad, porque es una lucha, es un combate, y es cruento, no es un combate, es un combate a muerte. Dice entonces, despojémonos de todo peso que nos impida correr, y ahí entonces hace énfasis el apóstol Pablo, dice, especialmente ¿de cuál? Del pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. En esta vida, en esta carrera de nuestra vida de fe, el pecado es aquel que nos hace tropezar, y la Biblia nos dice, no que lidiemos con él, no que le pasemos por el lado, ¿qué dice? Despójense, o sea, quítense ese peso. Quítense el peso del pecado porque sin duda los va a hacer tropezar, y nos dice que corramos con perseverancia esa carrera que Él ha puesto por delante. Y nos dice cómo hacerlo, poniendo la mirada fija en el Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y veíamos entonces, hablábamos acerca del pecado en esa guerra por la santidad, y decíamos que el pecado habla de errar al blanco. En el Antiguo Testamento, cuando se usaba la palabra para pecado, era errar al blanco. ¿Qué es dar en el blanco? Es tener una vida que refleje la imagen y el amor de Dios. Cuando fallamos en eso, pues eso es pecado. Y en el Nuevo Testamento también las palabras que se utilizan como pecado tienen que ver con anarquía, con infringir la ley. Entonces hablábamos que el pecado es un engaño,
Y lo primero es creer que nosotros no pecamos. Entonces dice la palabra de Dios en primera de Juan 1, del 8 al 10, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y decíamos que hay un camino. Lo primero es reconocer que pecamos y dice la palabra, continúa en el versículo 9, estoy en primera de Juan 1, dice, pero si confesamos con nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, también recordábamos que quien nos redarguye del pecado, nos convence, nos inquieta, nos hace sentir mal cuando no estamos alineados al corazón de Dios, es el Espíritu Santo, pero que no podemos nosotros hacernos sordos a ese susurro, porque el Espíritu Santo no llega de una manera fuerte, sino que es un susurro, y cada vez que nosotros determinamos hacer lo que nuestra carne quiere, y lo veíamos, y hacer nuestra voluntad, acallamos esa capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo, no es por ahí, no es correcto, Él nos está alertando y nos redarguye todo el tiempo. ¿Y por qué no escuchamos esa voz? Porque nos envanecemos en nuestro propio conocimiento y nuestro corazón se endurece, porque queremos hacer es nuestra voluntad y no nos rendimos a la voluntad del Señor. Entonces lo primero, saber que todos pecamos. Y lo segundo, hablábamos que muchas veces creemos que nuestro pecado es tan grande o tan terrible que el Señor no lo va a poder perdonar. Son los dos extremos. O nos engañamos creyendo que no pecamos y entonces no necesitamos recurrir a Dios para que seamos perdonados, o simplemente creemos que nuestro pecado, y ahí es donde el enemigo utiliza la culpa para creer que no nos vamos a poder acercar a Dios, o que cuando ya no pequemos nos vamos a acercar. No, el Señor vino por nosotros, por los pecadores, y Él lo que quiere es que nosotros podamos entender que Él nos puede perdonar cualquier pecado, pero que en nosotros que se produce a través de la obra del Espíritu Santo, arrepentimiento. Entonces, ni el engaño de creer que no pecamos, ni la culpa de creer que no podemos ser perdonados. Y veíamos que ¿dónde nacen los pecados? En el corazón. Entonces eso nos va a llevar a ver que en esta guerra por nuestra santidad hay un territorio que cuidar, y es este corazón. Y hablando de corazón, no como el músculo, el órgano físico, sino el asiento, dice la palabra de Dios, de las emociones, de los pensamientos y de nuestra voluntad. Por eso es que el Señor nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Sabemos que es una guerra, pero que hay un enemigo interno. Estamos hablando de que debemos cuidar nuestro corazón. Dice, mire lo que dice la Escritura acerca de que el pecado mora en el corazón. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, el engaño, la lascivia, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. O sea, no llegan de afuera. Dice que nacen en nuestro corazón. Dice, todos estos males vienen de adentro y contaminan al hombre. Marcos 7, del 21 al 23. O sea, tenemos que tener ese entendimiento que hay un enemigo interno. ¿En qué sentido? En que si nosotros permitimos que nuestro corazón, háblese de pensamientos, emociones y voluntad, entre todo lo que quiera, y no tenemos el filtro de ¿qué? De la palabra de Dios, que nos impide que es lo que dice que discierne si nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón están o no alineados a la voluntad de Dios, pues simplemente nosotros permitimos que cualquier cosa entre y nuestro corazón se vuelve un depósito de basura. Yo alguna vez, y lo recuerdo en este momento, tuve un sueño y hagan de cuenta en una pared como un chut de basura, y yo estaba dentro en ese cuarto y venían y arrojaban cosas por ese chut a donde yo estaba ahí como en ese momento viviendo. Y a veces le permitimos que el enemigo, el mundo y nuestra propia carne, porque lo vimos que son nuestros enemigos, boten todo eso sobre nosotros y nos volvemos como un receptor de ese chut de basura. Ay, pero ¿por qué, Señor? Porque no tenemos el filtro de la palabra de Dios para decir, un momento, este pensamiento que llegó, esto que leí, esto que me dijeron, esto que mi carne está deseando, ¿está alineado a la voluntad de Dios? ¿Es lo que quiere el Señor? Por eso en la tele hace versículo de que la palabra de Dios como la espada de dos filos me gusta mucho, porque dice, discierne mis pensamientos y las motivaciones de mi corazón, y me permite ver si son buenos o malos. ¿Qué pasa? Que como cuando ese chut de basura yo recibo todo y no lo filtro, todo, pues ¿qué pasa? Mi corazón está tan contaminado que fácilmente de ahí salen toda esta lista de pecados que les leí, y uno dice, pero ¿cómo pequé? Un momento, usted estaba poniendo un filtro en su mente, en sus pensamientos, en sus emociones, estaba guardando su corazón. No lo estamos haciendo, porque yo pensaba esta mañana
orando y terminando de preparar esta prédica, algo que le escuché a la pastora Liliana Pozo hace unos años en la pandemia, y el Señor le decía, para los tiempos que vienen van a ser tan fuertes las tentaciones por el bombardeo de tantas cosas que el mundo está provocando en este tiempo, que mi pueblo no va a poder resistir si no tiene el depósito correcto de la palabra de Dios. Tenemos el depósito necesario de la palabra de Dios para nosotros poder luchar contra el pecado y la tentación que vamos a ver hoy. O reconocemos que lo necesitamos, y ese depósito es cuando nosotros en la palabra estamos buscando a Cristo, estamos buscando conocer a Dios, estamos buscando su voluntad para querer hacer lo que Él dice que debemos hacer. Hemos visto en Consolidación, ha sido muy bonito encontrar un principio básico cuando el Señor compara la vida de un hombre prudente y de un hombre insensato, dependiendo de sobre qué edifica su vida, y dice aquel que oye y hace, y lo pasamos por alto. Dice, lo compararé con un hombre prudente. O sea, no es solo el que leyó y oyó, no, el que escucha y pone por obra. Sí, y parece tan sencillo, pero es algo que nosotros debemos estar muy conscientes de hacer. Señor, yo escuché, pero ¿lo estoy poniendo por obra? ¿O simplemente leo y es una información más? ¿O yo me apropio de esa palabra porque el Señor dice que el que escucha y hace su palabra es un hombre sensato, y que vendrán pruebas, hablando de tormentas, de tempestades, pero su vida, a pesar de las circunstancias difíciles, de las pruebas y las tentaciones, seguirá firme? ¿Por qué? Porque fundamentó su vida sobre la roca. O sea que el hombre sensato es aquel que escucha y hace lo que Dios dice. A eso es que nos está llamando el Señor. Pero ¿cómo voy a escuchar si no conozco cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Qué estoy escuchando? ¿Mi propio corazón? La Biblia dice que es engañoso. ¿Qué estoy escuchando? Mis propios pensamientos. Me manda que mi mente no se conforme, sino que sea renovada constantemente por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estoy escuchando? Porque a veces peleo y batallo porque es una guerra con el mismo pecado, ¿Por qué? ¿Qué hay en mi corazón? Que ha echado raíces tan profundas, y yo no he permitido que la palabra y el Espíritu vengan y saquen esa raíz, que no me haga proclive a seguir luchando con ese mismo pecado. Y veíamos entonces en esa lucha, les decía que el primer punto era reconocer nuestra debilidad, y vamos a ver que es igual con la tentación. Aquí estamos hablando del pecado. Dice la palabra de Dios que lo veíamos a través de Romanos 7, que hay una condición en mi carne, y es que hago lo que no quiero, ¿verdad? Pero que quisiera hacer lo que quiero hacer, que la palabra de Dios dice me cuesta. Entonces dice que esa es una ley en mi carne. Pero cuando yo reconozco mi debilidad y ahora llevo mi debilidad delante del Señor, es cuando yo me hago fuerte, porque yo digo, Señor, yo en mis fuerzas no puedo. Y lo vamos a ver hoy empezando con la tentación que dice, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, cuando yo reconozco que yo tengo una condición débil, que sin el Señor en mi vida, que sin yo estar revisando mi corazón a través de la palabra, que sin la obra del Espíritu Santo, que es el que me santifica día a día, yo soy débil, pues yo voy a caminar con mucho cuidado y voy a tener ese discernimiento de que estoy en una guerra. Les decía hace 8 días, en una guerra yo no estoy distraído, porque entonces voy a ser presa fácil del enemigo. En una guerra yo estoy atento, apercibido de que dentro de mi propio corazón y alrededor mío hay tentación, hay pecado que me puede llevar a caer y a tropezar. Entonces lo primero es reconocer la debilidad. Segundo, es que hay un territorio que cuidar o proteger, y ya hablamos que es el corazón. Protejamos nuestro corazón, que vemos, que oímos, que escuchamos, que pensamos. O sea, hablamos con el pastor Luis, algunas de ellos compartieron un material muy lindo para los varones que decía un pacto con mis ojos. ¿Sí? ¿Qué voy yo a decirle, Señor, que van a ver mis ojos? Porque sé que es la entrada a muchas cosas que me pueden llevar a caer en pecado. Pero también hagamos un pacto con nuestra boca. ¿Sí? ¿Qué decimos? Todo el tiempo estamos maldiciendo, estamos renegando, a veces no nos escuchamos, y me he dado cuenta yo misma tratando de escucharme, o sea, con esa intencionalidad que les digo de guardar el corazón, que estoy diciendo, me estoy quejando todo el tiempo. O sea, la queja es ingratitud, y la ingratitud llevó a que el pueblo de Israel durara 40 años dando vueltas en el desierto, porque una persona ingrata, cuando nosotros nos volvemos ingratos, caemos en incredulidad rápidamente, y eso nos va a llevar a la idolatría, porque entonces consideramos que Dios no puede
responder, solucionar, proveer, respaldar, cuidar aquello que nosotros queremos, porque ni siquiera nos hemos alineado al corazón de Dios. O sea, escuchemos, hagamos un pacto con nuestra boca. ¿Qué es lo que decimos? Escuchémonos. ¿Estamos maldiciendo, renegando, peleando, o hacemos un pacto y más bien hablamos lo que Dios dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en lo bueno, en lo puro, en eso pensad, pero también dice que entonces que nosotros cantemos himnos. O sea, ¿qué se refiere? Que en nuestra boca esté la palabra, himnos, alabanzas, salmos, dice la palabra. O sea, hagamos un pacto con nuestros ojos y con nuestra boca, porque necesitamos guardar el corazón para no caer. Y veíamos que hay 3 enemigos que la palabra nos enseña: el mundo, nuestra propia carne y Satanás son nuestros enemigos. Que hay una estrategia para vencer, y el Señor nos la dio, y es vivir en el Espíritu. Si es la carne la que nos lleva a caer en el pecado o en la tentación, pues la Biblia nos enseña que es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne, y que necesitamos vivir en el Espíritu, ya no en la carne. Y una vida en el Espíritu empieza porque la carne se debilite y el Espíritu se fortalezca. ¿Cómo fortalezco el Espíritu? A través de la palabra de Dios que se hace viva en mí, de la oración, de la intimidad, del secreto, de la adoración, del congregarse, de una vida de hermandad entre los creyentes, porque en los momentos de debilidad, si yo, todo mi entorno está compuesto de personas incrédulas, o sea, ¿quién me va a poder levantar cuando yo esté débil? ¿Qué consejo voy a recibir? ¿Qué voz voy a escuchar? ¿Sí? Claro, nosotros tenemos que ser luz para ellos, pero la palabra dice: conviértanse ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Entonces nosotros tenemos, o sea, nada de lo que Dios nos pide que hagamos es porque sí. Esta vida de iglesia, esta hermandad, el congregarnos, de tener hermanos en la fe, nos ayuda a que en un momento de debilidad, porque todos tenemos momentos de debilidad, en esos momentos haya una palabra alineada al corazón de Dios. Entonces necesitamos vivir en el Espíritu, esa es la estrategia para vencer. Pero también nos dice que hay un vencedor, porque terrible uno llegar a una guerra donde es incierto: ganaré, perderé. No, hay un vencedor, y que el campeón, dice la Biblia, que el campeón, y me gusta mucho esa versión de Hebreos 12, el campeón es Cristo Jesús, porque Él ya venció, y que Él venció al mundo. Dice: estas cosas os he hablado, Juan 16:33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo, o sea, Él ha vencido a todos nuestros enemigos. A mí me fascina ese pasaje que dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. O sea, Él ya venció a Satanás, Él ya venció al mundo, y Él ha vencido nuestra carne. Dice la palabra en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, el Señor ya venció absolutamente todos nuestros enemigos. Ahora nosotros tenemos que vivir en Él, crucificados con Él, escondidos en Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para que ahora yo pueda vivir como el vencedor. Acuérdense que nosotros somos más que vencedores. Les quiero recordar algo que les compartía la semana pasada, pero los quiero leer textual. Dice: podemos pecar, pero no es necesario que pequemos. Podemos decir no. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver hoy, cuando somos tentados, creemos que entonces ya tenemos que pecar. Y uno dice: no, sí, nos pasa. Como que ya nos vemos al borde de la tentación y creemos que no hay salida. No, no es así. Podemos pecar, claro, porque somos seres humanos, pero no tenemos que hacerlo. Sí, o sea, no es que yo soy humano y entonces mi mente misma empieza a escudarse: es que yo soy humano, puedo pecar. No, yo puedo pecar, pero no tengo que hacerlo. O sea, yo puedo escoger buscar mi fortaleza en quien ya sabemos que es en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, y poder decir no a la carne. O sea, yo puedo decirle no a la carne. Cambiemos ese pensamiento que muchas veces nos ha llevado: no, es que como yo soy humano, y uno le escucha mucho repetir eso a las personas. No, yo soy humano, pero a veces empezamos a utilizarlo cada uno de nosotros como una excusa. No, yo soy humano, pero yo tengo una nueva naturaleza, yo nací de nuevo, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habita en mí, y Él me puede dar la fuerza para vencer la tentación y el pecado. Podemos decir no a la carne. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, somos deudores al Espíritu, a Cristo mismo. ¿Qué significa? Él ya pagó por nosotros. O sea, no le debemos nada a la carne, de manera que no tenemos que darle gusto todo el tiempo. Por eso el ayuno, porque yo le estoy negando a la carne el deseo. Cada vez que yo le digo a la carne no en algo que desea, yo me fortalezco, pero cada vez que le digo sí, yo me debilito, ¿sí?
Por eso las disciplinas espirituales de las que nos habla la palabra de Dios, lo que le digo, nada es porque sí, porque al Señor se le ocurrió simplemente por ponernos una carga, no, porque Él sabe que nuestra naturaleza, que ahora para los que creemos en Jesucristo ha sido redimida y hay una nueva naturaleza, morimos al pecado, esa vieja naturaleza trata de levantarse, trata de bajarse de la cruz, y Él sabe que necesitamos hacer morir las obras de la carne. Entonces no le podemos dar todos los deseos a lo que la carne quiere. ¿Sí? Queremos dormir, pero el Señor nos manda a velar y orar. Queremos comer de más, que es la gula, pero el Señor nos dice, ayunen, ¿sí? Queremos ver muchas cosas, no, porque no leemos un momento la palabra, o sea, sacrifiquemos, alimentemos el espíritu y sacrifiquemos la carne para enseñarle a la carne que realmente el espíritu necesita ser alimentado y ella debilitada. Dice también en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y ahorita vamos a ver, porque yo creo que esa palabra la hemos oído mucho, y yo decía, Señor, uno la oye que de su propia concupiscencia salió el pecado, vamos a ver qué significa eso. Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestra victoria? Para cerrar e hilar con lo que vamos a seguir, la fuente de nuestra victoria, ¿qué dice la palabra? Primera de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios, ¿quiénes? Los nacidos de nuevo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, todo el nacido de nuevo, o sea, nuestra victoria está en Cristo, ya lo vimos. Y es a través del nuevo nacimiento, y lo venimos hablando. ¿Usted tiene dudas? Espíritu Santo, lo decíamos hoy, revélame a Cristo. Espíritu Santo, yo realmente quiero nacer de nuevo, Señor. Llévame a ver mi propio corazón. ¿He nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Yo necesito, Señor, nacer de nuevo, y si he nacido de nuevo, vivir como tal, como un hijo de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 15:57 sobre la fuente de nuestra victoria? Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Cristo, de nuestro Señor Jesucristo es que recibimos la victoria. Ya sabemos, el que ha nacido de Dios vence al mundo. Necesitamos a Cristo en nuestra vida como Rey y Señor para vencer al mundo y por lo tanto al pecado. Y hoy vamos a seguir en esta guerra por la santidad hablando de la tentación. Veíamos que el pecado nos hace tropezar, pero hay algo tremendo que vamos a afrontar a lo largo de nuestra vida, y es la tentación. Dios no prometió que no habría tentaciones, siempre va a haber tentaciones, pero Él sí prometió que nos daría la fuerza necesaria para salir victoriosos de cada una de ellas. O sea, si yo fui tentado ya tengo que caer. No. Dios dijo que junto con la tentación nos daría ¿qué? La salida. Entonces, no tenemos que caer. ¿Sí vamos a ser tentados? Sí, siempre. ¿Cuál es la causa principal del pecado? La tentación. O sea, todo se concibe, y lo vamos a ver, primero en nuestro corazón, por eso hay que cuidarlo tanto, pero efectivamente caemos en el pecado a través de la tentación. Por eso es que el Señor nos enseñó a orar al Padre nuestro diciéndole, no nos dejes caer en tentación. O sea, es importante, y si usted analiza, cada frase del Padre nuestro tiene un significado tan profundo. El Señor Jesús sabía lo que necesitábamos, y es esa oración de, no nos dejes, Señor, caer en tentación. Todos los seres humanos, incluyendo los creyentes, los hijos de Dios, somos tentados. El mismo Señor Jesucristo fue tentado. Él no fue exento de eso, solo que Él no pecó, pero Él fue tentado. ¿Qué nos dice? Y este es un versículo clave para entender la tentación. Dice, 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación les dará también la salida para que puedan sostenerse firmes. O sea, ninguna tentación nos sobreviene que no sea humana, pero ya vamos a ver quién es el que nos tienta, porque a veces también tenemos un error en eso. Pero Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Santiago 1:12 dice, dichoso, esto me gusta mucho, el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes le aman. Debemos resistir la tentación, y vamos a ver cómo es que el Señor nos dice. Primero, entonces, ¿cuál es la fuente de la tentación? Ya veíamos que el pecado se concibe de lo que hay en nuestro propio corazón, por eso cuidar tanto lo que dejamos llegar a nuestro corazón. Pero mire lo que dice Santiago 1, del 13 al 14. Subráyelo ahí en su Biblia, ¿cuál es la fuente de la tentación?
Y a veces creemos, no, el Señor no tienta a nadie, Él no puede tentar a nadie, el Señor nos prueba, que es muy diferente, pero la prueba tiene un propósito, fortalecer nuestra fe y revelar lo que había en nuestro corazón. La tentación tiene el propósito de hacernos caer, retroceder y morir, es muy diferente. Y a veces no discernimos creyendo que es que el Señor nos tienta. No. Esa es la primera verdad que debe quedar hoy afirmada en nuestro corazón y en nuestra mente acerca de la tentación. Dice así: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, el cual cuando se deja crecer da luz la muerte. Mire la fuente de la tentación, no es Dios. Dios no nos está tentando. Pero ¿qué pasa? Igual que con el pecado, viene de nuestros deseos, los que están en el corazón. Esos deseos nos seducen, nos arrastran, ya vamos a ver cómo opera esa tentación, y de esos deseos es que terminamos pecando. Y cuando nosotros permitimos que el pecado tome ya la libertad en nuestra vida, dice que eso da a luz la muerte. Es un proceso tremendo, ¿sí? La tentación que se concibe a raíz de lo que tenemos en nuestro corazón, esos deseos nos seducen, nos arrastran, pero después del pecado, el pecado da a luz muerte. Entonces, teniendo eso con toda claridad, que no es Dios el que nos tienta, que es el enemigo, necesitamos entonces estar apercibidos. Dice, la tentación viene de Satanás. Les decía, Dios nos prueba, Satanás es el que nos tienta. Satanás, ¿para qué nos tienta? Para desanimarnos, para hacernos caer, para hacernos retroceder, para apartarnos del propósito de Dios. El Señor nos prueba para fortalecernos. Es todo lo contrario. Las pruebas de fe producen en nosotros fortaleza, porque entonces nosotros recurrimos a Dios y lo podemos experimentar y conocer quizás de una manera que nunca lo habíamos hecho, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere a través de las pruebas. Mire en Génesis 22 para ver la diferencia a través de la palabra y de casos que conocemos en la Biblia de la prueba y la tentación. Dice Génesis 22 del 1 al 2, dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice, y probó Dios a Abraham. ¿Qué quería probar Dios en Abraham? ¿Quién tenía el trono de su corazón? ¿Sí? Si el hijo de la promesa que él tanto anheló, o realmente él amaba por encima de todo a Dios. ¿Cómo salió Abraham de esa prueba? Fortalecido, porque él obedeció y sacrificó a su hijo en su corazón. Primero los sacrificios se hacen aquí, en el corazón. Cuando yo decido morir a lo que yo quiero para hacer la voluntad de Dios, de eso se trata la obediencia. Yo dejo de hacer mi voluntad para hacer la de Dios. Entonces los sacrificios, el lugar de los sacrificios es el corazón, donde yo sacrifico mi voluntad, mis deseos, para hacer la voluntad de Dios. Eso es un ejemplo de la prueba, Dios lo estaba probando. Otra cosa importante que tenemos que tener claro es que la tentación no es pecado, porque entonces también nos llega el engaño de creer que como estamos siendo tentados estamos en pecado. No, la tentación no es pecado. Pecado es dejarnos seducir por la tentación, ser arrastrados y permitir y darle rienda suelta a nuestra carne para llevar a cabo aquello por lo cual fuimos tentados. Cristo fue tentado, la diferencia es que él no pecó. ¿Dónde fue tentado? En el desierto. Cuando vamos a mirar en la Biblia dice que, y cuando tuvo hambre, vino el tentador. O sea, el enemigo es así, cuando estamos débiles, él aparece con la solución fácil, él aparece con el plan B. Dice, y estando el Señor con hambre, o sea, justo cuando le dio hambre, vino a tentar al mismo Señor. La tentación solo se vuelve pecado cuando cedemos a la propuesta del demonio, o de la carne, o del mundo. O sea, la tentación no es pecado, es cuando cedemos y permitimos darle rienda suelta. Y yo lo he escuchado, créanme, ay, pero es que como ya, ya se concibió esto aquí. No, aún cuando uno ha concebido el pecado ahí, Dios le da la salida y le puede decir, puedes decir no y no consumarlo, ¿sí? Dios prueba a sus hijos poniéndolos en situaciones que revelen la calidad de su fe y la motivación del corazón, pero no tienta a nadie. ¿Qué hace Dios cuando nos prueba? Es como la comparación que se hace con el oro en el crisol. Él revela la calidad de nuestra fe. Y primera de Pedro 1, del 6 al 7,
lo dice muy bien acerca de las pruebas. Dice, alégrense de verdad porque les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y que está siendo probada al igual que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme ante tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado al mundo. O sea, las pruebas están probando nuestra fe y mostrando la calidad de esa fe, pero ¿qué hace? Esa fe nos hace permanecer firmes en las pruebas. Eso es lo que el Señor quiere, para que nuestra fe sea fortalecida. Les decía que en Santiago 1 leíamos que la tentación viene de nuestros propios deseos. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? ¿Cuál es la fuente de la tentación? Del mundo que nos rodea, de la concupiscencia que ya vamos a ver qué es en nosotros, qué hay en nosotros mismos, y de la mente. O sea, este es un campo de batalla y lo hemos visto, si estamos hablando de una guerra por la santidad muy tremendo. Aquí en la mente el enemigo envía unos dardos tremendos para tentarnos, pensamientos, utilizando aún estructuras de pensamiento que aún tenemos que no están alineadas a la palabra de Dios y que nos llevan a justificar nuestros actos, porque eso es lo que hacen esos pensamientos lejos, que no están alineados a la palabra de Dios, que están bien lejos, justifican nuestros actos. No es tan malo, el Señor no lo va a ver así. O sea, muchos argumentos, por eso el Señor nos lleva a orar que en contra de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo, o sea, en contra del conocimiento de su voluntad. Entonces, les decía que la fuente de la tentación, entonces una ya es el mundo que nos rodea, ¿no? La tentación ocurre a lo largo de toda nuestra vida y va a ocurrir mientras estemos en este cuerpo. Siempre vamos a ser tentados y afecta a todas las personas. Las afecta física, nos afecta espiritualmente. Un hombre es tentado a pecar, pero ¿por qué somos tentados a pecar? Ya veíamos que eran las concupiscencias del corazón. ¿Cuándo pecamos? Cuando nuestro orgullo, y esto me gustó muchísimo, se pone por encima de los límites que Dios ha establecido para nosotros. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los límites que Dios ha establecido para nosotros? Su palabra, lo que nos dice que no hagamos. O sea, Dios no nos, y lo veíamos en Fundamentos el año pasado, los mandamientos de Dios no son una lista de chequeo de cosas que debemos o no debemos hacer porque sí. No, los mandamientos de Dios son la expresión de su amor para guardarnos. De eso se trata. Cuando yo creo que lo que yo hago, o sea, en mi orgullo, yo puedo pasarme por encima de los límites de Dios, es cuando yo peco, porque mi orgullo me lleva a desconocer esos límites. No, pero ¿cómo así que no fornicar? Ay, no, eso era de la Biblia para hace 2000 años. ¿Cómo que no robar? Ah, bueno, robar es si yo voy a atraco a alguien, pero si yo tomo esto que no es mío, una serie de argumentos que van justificando mi mente. No, la pornografía no es tan mala como tener relaciones fuera del matrimonio. No, mentir no es tan terrible como estafar. No sé, cualquier tipo de justificación que lleve a que yo crea que entonces el pecado no es tan malo. Cuando yo pongo mi orgullo, o sea, mi manera de pensar, mis argumentos, lo que yo creo, por encima de los límites que Dios está establecido, es cuando yo fácilmente puedo pecar. Pero cuando yo reconozco, y lo veíamos al principio de esta guerra, es que yo me reconozco débil. Y yo digo, yo no sé lo que es bueno para mí. ¿Quién sabe lo que es bueno para mí? Es Dios. Entonces esa humildad me lleva a mí a decir, ¿qué dice Dios que es bueno para mí? Ah, no sé, en cualquier área de nuestra vida. Ah, el Señor dice, por ejemplo, honrarás a padre y madre para que tengas largura de años. Hablando, acuérdate que no son solo el decálogo, hay preceptos, hay estatutos, hay otros mandamientos. Ah, yo sé que honrar a padre y madre, y le digo, mucha gente que no es creyente, afuera uno la escucho decir, es que yo sé que eso es verdad, que hay una recompensa en honrar a padre y madre, por hablar de algo que es común a mucha gente, y así con cada precepto. O sea, cuando yo doblego mi orgullo, al contrario, decir, no, es que yo tengo este argumento, y esto no es malo por aquello, por lo otro, yo estoy pasando por encima de los límites que Dios estableció. Las tentaciones que vienen del mundo surgen de nuestro entorno. Somos propensos a vernos afectados por las circunstancias en las cuales vivimos. Cuando tenemos mucho compañerismo con personas que no son creyentes, y entiéndame, nosotros tenemos que ir a la familia, a los amigos, a compartirles, pero otra cosa es el compañerismo, porque la palabra dice que podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Sí, andar habla de esa comunión, ¿sí? Eso es diferente. Yo trabajo con personas, yo tengo familia que no creen, y claro que yo estoy cerca de ellos, pero el compañerismo es diferente. Ese compañerismo con personas que no son creyentes nos lleva a estar expuestos, esa es la verdad. O sea, si mi mejor amigo, o sea, quien yo escucho para todo consejo, es una persona que no cree en Dios,
O sea, ¿qué va a poder decir a mi vida en un momento difícil? Pues, no, tranquilo que eso es normal, todo el mundo tiene amante, no, tranquilo que cobrar una comisión por ese negocio es lo que se estila en el mundo empresarial, no sé, cualquier cosa, y uno dice, pero eso es lo que dice Dios. A eso me refiero con el compañerismo, no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Todas las circunstancias en las que vivimos, lo que vemos, los sitios a los que vamos, si uno se expone continuamente, pues está igualmente proclive a que caiga, a que sea tentado y que caiga. O sea, todo el entorno en que nosotros vivimos, que hablando de las tentaciones que vienen del mundo, nos hacen más o menos propensos a pecar. ¿Sí? Y de eso tenemos que ser conscientes. Y eso es el principio de sentir que soy débil. Entonces yo no me expongo. Y en una guerra, si yo sé que yo tengo esa debilidad, pues yo no voy al campo enemigo desprovisto y paso por la mitad si es un campo minado, sino que yo estoy consciente de que es una debilidad que yo me estoy exponiendo, entonces me guardo. Cada vez que decimos no a la tentación, nos fortalecemos. Eso es muy importante, porque ¿a quién estamos alimentando? A nuestro espíritu. Se está fortaleciendo en el Señor. Pero cada vez que cedemos, nos debilitamos. Miren, al menos que haya un verdadero deseo de vencer la tentación, es imposible alcanzar la victoria. Y por eso es que nuestra voluntad tiene que estar rendida al Señor. Y es por eso que la palabra nos dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si yo no tengo mi carne crucificada y todo el tiempo, va a ser muy difícil que yo pueda vencer la tentación, porque no tengo el deseo de hacerlo. ¿Sí? O sea, y ese deseo, ¿quién lo produce en mí? ¿Quién dice que nos da el querer como el hacer? El Espíritu Santo. O sea, si yo no tengo la comunión íntima con Dios, si yo todos los días no me estoy fortaleciendo de su palabra, de la oración, nos vamos debilitando. Y fácilmente yo voy a ceder ante la tentación y va a vencer la tentación. La tentación puede venir de personas y de lugares inesperados y en los momentos menos favorables. Ejemplo, y lo he oído muchas veces, uno testimonio de grandes hombres de Dios, peleó con la esposa. Claro, Satanás dice, ¿peleó con la esposa? ¿Quién dijo? Llega una oportunidad para una infidelidad. Lo echaron del trabajo o sus negocios no están saliendo bien, el plan B para solucionar los negocios. Mire, quizás se los he contado hace muchos años, estábamos en un momento muy difícil económicamente, los niños sin entrar al colegio, con muchísimas deudas, eso eran amenazas de embargos, bueno, una cosa indescriptible. Y de una vez el enemigo, ¿qué hace? El plan B. Eso es lo que hace rápidamente, el lugar menos inesperado y en el momento menos favorable. O sea, cuando usted realmente dice, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde va a salir? Mis hijos no tienen estudio, no tengo mercado. Ahí es donde está. O su fe se fortalece y tenemos el discernimiento de entender que estamos en una prueba, pero que el Señor no nos va a dejar, que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, o cedemos a la tentación. Y nos ofrecieron en ese entonces un negocio donde nos daban 2.000 o 3.000 millones de anticipo. Y no tenía, perdón, se me olvida, gracias Jackie. Y no teníamos un peso, y nos daban 2.000 o 3.000 millones de anticipo en ese momento. Pero obviamente era un negocio que era deshonesto. Y las personas que hicieron eso terminaron presas. Y fue un escándalo muy grande de corrupción en esta ciudad y en este país. O sea, miren en un momento, y eso es lo que hace Satanás. Llega en el momento más inesperado, en las condiciones menos favorables y a través de personas que uno menos imagina. La persona que nos ofreció el negocio no sabía que era malo, él quería ayudarnos. Y él nos llamó preocupado porque genuinamente veía que éramos personas honestas, esforzadas, que nos habíamos quebrado porque nos habían estafado y él quería ayudarnos. Y él nos refirió, pero nunca se imaginó que el negocio que nos iban a proponer era un negocio ilícito. En el sentido de que venían coimas, o sea, era un desfalco al distrito. Entonces, así pasa en muchas áreas de nuestra vida, pero tenemos que estar atentos. Y la palabra nos lleva a decir, esto es bueno, esto es malo. No, esto no es la voluntad de Dios. Sí, porque entonces a nuestra mente vienen miles de justificaciones para poder hacer lo que nuestra carne quisiera como opción más fácil, y el enemigo va a seducirnos y a engañarnos de muchas maneras. Ninguno deberíamos decir que no vamos a ser tentados. Ese es un grave error, creernos tan fuertes para decir, no, es que yo no puedo ser tentado en X área. O sea, hay áreas donde uno se siente más fuerte. Digo, no, yo nunca he tenido problemas con la mentira, por ejemplo, entonces yo me siento que ahí yo soy fuerte, o yo no he tenido problemas con los temas de inmoralidad sexual, yo ahí soy fuerte, o yo no he tenido problemas con la ira, con el enojo, yo soy una persona pacífica. No, ninguno de nosotros puede llegar a decir, y mucho menos creer,
que hay un área de la vida que esté, exacto, es exento de ser tentado. El enemigo sabe, porque él tiene información, conoce cuáles son esas luchas que nosotros tenemos y nos va a tentar una y otra vez con ese mismo pecado, una y otra vez. El punto empieza por nosotros reconocer que somos débiles y llevar esa debilidad ante el Señor para que se vuelva una fortaleza. Recuerden, el apóstol Pablo nos lo enseñó, cuando soy débil, entonces Él se hace fuerte en mí. Yo voy y le digo, Señor, yo soy débil en todas las áreas, no hay nada, Señor, porque lo bueno que la gente puede ver en mí eres tú. O sea, eres tú en mí. Lo demás, Señor, no hay nada bueno en mí. Mi vieja naturaleza está llena de pecado. La Biblia lo dice que estábamos muertos. Señor, yo, lo bueno que hay en mí eres tú, viviendo ahora a través de mí, a través de tu Santo Espíritu. Entonces, con esa claridad es que debemos que afrontar nosotros nuestra vida de fe, nuestra santidad. Mire lo que dice la palabra, dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros no podemos creer que podemos amar las cosas que el mundo ofrece, los deleites de la carne, todo eso, pero decir que amamos a Dios. Se los he dicho muchas veces, se lo repito a mis hijos, me lo repito a mí misma. Nuestra vida, nuestro caminar son decisiones. Tenemos que dejar algo por decidir elegir algo. La vida de fe siempre nos habla de dos caminos, la vida y la muerte. Y Dios siempre nos insiste, escojan la vida para que viva usted, pero además viva su descendencia. Entonces, escojamos la vida, escojamos amar a Dios, escojamos buscarlo, escojamos la santidad, es una elección, porque recuerde que es nuestra voluntad la que se rinda ante el Señor. Señor, yo muchas veces les tengo que decir y les confieso, es una frase que en este tiempo, ante muchas luchas, escojo por ti, Señor. Todo el tiempo, y se lo repito, ante una lucha, no, Señor, yo escojo por ti. ¿Qué le estoy diciendo a mi carne? No voy a hacer lo que usted quiere. Yo escojo por el Señor, entonces yo muero a eso. Es una lucha, sí, y nunca va a terminar, pero tenemos que tener la conciencia en la guerra que estamos inmersos. Señor, yo escojo por ti, y eso me lleva entonces a poner la mirada en Él y decirle, no, yo le digo que no a esto, y son cosas con las que todos luchamos. Piensa en lo que usted lucha. Señor, no, yo escojo por ti, y sigo escogiendo por ti. Hay un ejemplo que nos enseña muy bien acerca de la tentación, y que nos tiene que hacer reflexionar, y es el ejemplo del rey David, cuando fue tentado para pecar con Betsabé. Está en 2 Samuel 11:1, les voy a leer solo esa porción. Dice, aconteció al año siguiente en el tiempo en que, oigan esto, seamos estemos muy atentos a esto que les voy a leer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, aquí hay algo importante. Aquí la Biblia registra que era un tiempo específico en que los reyes salían a la guerra. David era el rey. ¿Dónde debía estar David? En la guerra. Y así nos pasa a nosotros. Estamos en una guerra por nuestra santidad y cuando nos descuidamos y no entendemos eso, nos exponemos y somos presa fácil. Y dice, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces vamos a ver eso. David debió haber ido al campo de batalla. La Biblia registra muy claro que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Él tenía que ir a la guerra para cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere hacer caer hoy en cuenta. Nosotros estamos inmersos en esta guerra que se está librando para que cumplamos o no el propósito de Dios. Dios quiere que lo cumplamos. Dios quiere deleitarse en nosotros. Dios quiere ver a la Jacqueline, al Robert, a Marta, al Orlando del Espíritu. Él lo quiere, es el deseo del Señor, ver su propósito cumplido en cada uno de nosotros. El enemigo no quiere, y es una batalla a muerte, por eso les decía, es una guerra cruenta. Ahora, ¿estamos nosotros entendiendo que todos los días es una batalla para cumplir el propósito de Dios? ¿O vamos a hacer lo que hizo el rey David? Él no fue, él se quedó, él debía estar en otro lugar, no donde estaba en ese momento. Y así es nuestra posición espiritual, ¿dónde estamos? ¿Crucificados con Cristo o estamos dejando que la carne sea la que gobierne y haga lo que quiera? Dice, David tenía que cumplir esta guerra, pero David le abrió la puerta a la tentación y ese es el riesgo que nosotros corremos. ¿Por qué? Porque falló en ocuparse en el trabajo del Señor. El Señor le había dado una tarea y así con cada uno de nosotros. No nos ocupamos en lo que Él nos ha pedido que hagamos. Búsquenme,
oren, lean la palabra, congréguense, aliméntense de mí, alábeme. En medio de la adoración yo estoy venciendo muchas cosas en ustedes. Todo lo que sabemos que el Señor nos pide que hagamos, que le busquemos, que estudiemos la palabra. Pero ¿qué pasa? Él falló en cumplir, en ocuparse de eso. Y en segundo lugar, ya no habiendo ido, habiendo quedado en el lugar incorrecto, no habiendo ido a pelear la batalla y a cumplir el propósito del Señor, él no debió subir a la azotea a distraerse. Y ese es otro gran riesgo que nos muestra este caso tan terrible que vivió el rey David. Y es que si ya no fue, debió haberse quedado orando por los que sí habían ido a la guerra, porque era su ejército. Pero él subió a distraerse. Y es que la holgazanería, el ocio, es la madre de todos los vicios. No es bíblico, pero les voy a leer lo que sí es bíblico. Cuando nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿en qué pensamos? ¿Qué creemos que es el pecado de Sodoma y Gomorra? El que les viene a la mente. Los que saben la respuesta correcta, que ya la aprendimos, no la digan. Pero lo primero viene, yo pensaba en Sodoma y Gomorra, ¿en qué piensan ustedes? Inmoralidad sexual, ¿de acuerdo? Pero esa fue la consecuencia. Yo también pensaba eso, claro. Y es lo que se ve, ¿no? De hecho, el término sodomía nació de ahí y tiene que ver con todos los pecados de inmoralidad sexual. Ok. Resulta que, mire lo que dice la Biblia en Ezequiel 16, 49, 50. Los pecados de Sodoma fueron el orgullo, la glotonería y la pereza. Aquí se los leo en otra versión. Dice, esta fue la maldad de Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Entonces, o sea, esa frase que nosotros escuchamos, digamos que este sí es el fundamento bíblico cuando vemos una ciudad que se desvió y llegó a tal punto de la degradación moral, espiritual, que fue destruida, porque, o sea, era tal la degradación de este lugar de Sodoma y de Gomorra, pero entendemos cuál fue la razón: orgullo, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y eso fue lo que le pasó al rey David en ese momento. Al contrario de orar, estaba ocioso, y en medio de la ociosidad pues fue tentado. ¿Cómo fue tentado? Pues en medio de esa ociosidad subió a la azotea, allí estando donde no debía estar, haciendo lo que no debía hacer, como nos pasa en muchos momentos, que empezamos a canalear, ¿cómo es que le dicen los muchachos? ¿Cómo se llama? Eso. Entonces, el scrolling, ¿sí? O sea, ahí, o sea, ¿qué estamos haciendo? Porque es que ahora no hay que salir. Scrollear es empezar a pasar y a buscar y a ver y a ver y a ver y a ver en redes, ¿sí? Igual que los programas, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, en esos momentos de ociosidad, ¿a qué le estamos abriendo la puerta? ¿Deberíamos estar ahí? ¿Deberíamos estar mirando todo sin hacer ese pacto con los ojos de qué es lo que vamos a permitir? ¿O más bien hacemos algo productivo para el Señor? Entonces, en esa ociosidad, él subió, vio a Betsabé, y el enemigo sabía que, y lo vamos a ver, que cómo se concibe todo ese pecado a través de la tentación, la codicia, y eso es concupiscencia, desear de más, codiciar, eso es concupiscencia, desear de más o codiciar. O sea, desear algo no es malo. Ay, mire, yo quiero esto, yo deseo esto, pero cuando ya ese deseo domina mi mente, domina mi voluntad, nubla mis pensamientos, nubla mi discernimiento, o sea, se vuelve una codicia hasta que no se concibe y da luz al pecado, porque el enemigo sabe que cuando abrimos la puerta y metió algo en nuestra mente, él sabe que nosotros somos buen terreno, y empieza a trabajarnos con eso, y normalmente nuestro ser hace lo que la mente pensó. O sea, estamos diseñados para eso, para llevar a cabo nuestros pensamientos. Acuérdate que dice que tal es una persona en su corazón, así es. O sea, lo que pensamos determina lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, eso que parecía tan pequeño no fue a cumplir el propósito de Dios. Además se quedó en ocio y empezó a buscar a la azotea, a pasar el tiempo. Sus ojos vieron, su corazón concibió el pecado, fue tentado y maquinó hasta que logró consumarlo. Por eso es que dice la palabra que el adulterio no se consuma cuando ya hubo intimidad, sino que dice que el hombre ya adultera cuando codicia, o sea, deseó de más a esa mujer o a ese hombre. Sí, en la mente, se concibe aquí en el corazón y da luz al pecado, y lo leíamos en ese pasaje, que eso da luz a la muerte. Entonces, miren cómo ese proceso en que se va gestando la tentación, pero el Señor nos dice, entonces que no, el ocio no es bueno. O sea, cuiden lo que están viendo, cuiden lo que están haciendo, aliméntense de mí, de mi palabra.
Y tengamos algo claro, la tentación usada por el enemigo es un poder más fuerte que la voluntad de cualquier criatura. Nadie puede resistir la tentación en sus propias fuerzas. Ojo que digo criatura, porque nuestra voluntad es débil. Diferente es cuando Cristo vive en mí, Él es el que me da la fuerza, porque ya no vivo yo para vencer esa tentación. Pero no desconozcamos el poder de Satanás. ¿En qué sentido? La Biblia lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra fuerzas de maldad. O sea, un ser humano en sus propias fuerzas nunca va a poder vencer al enemigo. Pero es que este pasaje que para mí al principio de mi vida cristiana fue definitivo, Efesios 6:12. Perdón, no, 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Esa es la diferencia de un hijo de Dios. A cualquier criatura que no tiene al Señor en su corazón, que no es un hijo de Dios, no va a poder vencer. Por eso es que, Dios mío, vemos vidas tan destruidas, que a uno le da dolor ver vidas tan destruidas, no solo de la gente que está en la calle, de gente que está en lugares de autoridad, pero con vidas muy destruidas, porque el ser humano en sus propias fuerzas no va a poder vencer la tentación, es imposible. O sea, nosotros somos débiles, nuestra naturaleza sin Dios es una naturaleza que tiene inclinación al pecado. Pero mire, al principio de mi vida cristiana yo entendí, yo no quería pecar porque quería agradar a Dios, y el enemigo venía en sueños y sueños para tentarme, porque sabía que ya en el momento consciente yo estaba leyendo la palabra, o sea, yo estaba luchando de la mano del Señor para vencer toda tentación, y venían unos sueños horribles, horribles, una y otra vez, y tanto el pastor Wilson como una hermana en la fe que había trabajado conmigo en una empresa en la que yo estuve, me dieron este versículo. No, dilo creyendo, acuérdate que la batalla se da con la palabra de Dios, dilo cada vez que vengan los sueños, y mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y me acuerdo que venían una y otra, entonces yo me levantaba sintiéndome culpable, lo que hablábamos, entonces viene la culpa, entonces yo no me he cambiado, entonces uno cree, no, como que para qué sigo luchando, y todo eso es para hacernos retroceder, para que no cumplamos el propósito de Dios, para que creamos la mentira de que no vamos a poder vencer. No, es que hay una diferencia, es que ahora Cristo vive en mí, y aquel que vive en mí es mayor que aquel que está en el mundo, es mayor, créaselo. Cada vez que venga una tentación, usted dígale al mundo espiritual, dígale al enemigo, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y yo recuerdo un sueño muy real, y volvió la tentación, y yo miré, era un hombre aparentemente, pero cuando lo miro a los ojos y le digo, míreme, Jesucristo usted lo venció en la cruz, y mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo, ese hombre se transformó en el demonio que realmente era, y me soltó en el sueño inmediatamente, y nunca más volvió a tentarme de esa manera. Pero tenemos que creerlo, que la victoria no está en nosotros, sino en aquel que vive en mí, y es mayor que él, entonces sí nos va a dar la fuerza para vencer. Tengamos claro también que la tentación es una seducción y un engaño. La tentación es una seducción, empieza a arrastrarnos, a engañarnos. Lo que les decía, se vuelve más fuerte que nuestra voluntad, porque esa codicia hace que se nuble el discernimiento, aún para saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. O sea, nubla nuestro entendimiento. Entonces, era lo que les decía, que esa tentación está en nosotros en forma de concupiscencia, o sea, desear de más, codiciar. Esa codicia envuelve en la oscuridad más profunda de nuestra mente. A ese punto llega, y nuestra voluntad y nuestra habilidad para tomar decisiones se ve debilitada. Entonces, no podemos dejar llegar a ese punto, ¿sí? O sea, tenemos que entender que en esta guerra, poder pedirle al Señor todo el tiempo, Señor, discernimiento, dame discernimiento. Señor, quizás yo me he vuelto tan ligero con tus cosas, tan ligera con tus cosas, que no me estoy dando cuenta. Tengo un depósito ahorita tan pequeño de la palabra, no estoy leyendo la palabra como antes, no te estoy buscando y me debilité. Pero Señor, dame el discernimiento, te lo suplico, porque a veces no vemos y creemos como pequeño, como insignificante, esos pasitos en los que el enemigo nos está llevando para irnos permitiendo que esa codicia se apodere de nosotros. Y tengámoslo claro, sumerge a nuestra mente en una oscuridad tan profunda que nos hace débiles para tomar las decisiones correctas, alineadas al corazón de Dios. Entonces no permitamos.
Solo hay una realidad más fuerte que ese deseo y esa presencia de Satanás que viene a nublar nuestro entendimiento, y es el Señor crucificado. Por eso es que en esa porción de Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el campeón, autor y consumador de nuestra fe. O sea, solo la mirada en la cruz, solo estar crucificados en el Señor, solo tenerlo por delante a Él, lo que nos lleva a conquistar eso que el enemigo quiere traer para hacernos caer. Bueno, ¿y cómo vencemos esa tentación? Y yo decía, Señor, necesitamos vencer la tentación. Necesitamos orar. Una vida de oración débil nos va a hacer proclives, nos va a hacer estar expuestos a que el enemigo pueda venir a tentarnos. Y a veces, yo era una de las personas, recién me convertí, yo no entendía por qué la gente decía que había que orar y orar y orar, pero pídale al Señor que le revele. Empieza a hacerlo simplemente por obediencia y pida que le revele. Señor, yo necesito orar. Es como respirar en el Espíritu, es mi comunión íntima con Dios, yo necesito orar. Y ese versículo que el Señor nos ha enseñado este año de Efesios 3, o sea, Señor, fortalece mi ser interior por tu Santo Espíritu. Fortaléceme, Señor, para no caer en tentación. Necesitamos orar, el Señor nos enseñó, no nos dejes caer en tentación, porque Él es ese Dios mismo, el que nos va a dar la fortaleza para vencer. Pidámosle, Señor, dame la fortaleza para vencer las tentaciones. ¿Qué debemos tener claro también para vencer la tentación? Reconocer que la tentación viene del mundo que nos rodea, y eso nos hace estar apercibidos, y no exponernos en situaciones que nos van a llevar a caer. O sea, tenemos que ser tan cuidadosos con nuestra propia vida espiritual de no exponernos a situaciones que sabemos que nos van a hacer caer, porque vamos a ser tentados. O sea, si usted sabe que usted tenía una debilidad por el alcohol, pues no se exponga a lugares de alcohol. Si usted sabe que tiene una debilidad en el área sexual, no se exponga a estar a solas con una persona del otro sexo. O sea, parecen cosas sencillas, pero eso es lo que tenemos que hacer. Pequeños pasos para decir, Señor, yo de verdad quiero reconocer mi debilidad y entonces cuidarme, protegerme. Mire, muchas veces compartir de pronto una copa de vino en una comida no es que sea malo, pero nosotros, la Biblia dice algo, que tenemos que cuidar al débil. O sea, muchas veces no lo hacemos porque si para nosotros eso simplemente es un acompañamiento para una comida, pero quizás para el hermano que está ahí o para la persona que no conoce al Señor, no, si este es cristiano, si este es pastor y toma, yo también puedo. O sea, esas pequeñeces que también llevan a que yo haga que otras personas se expongan. O sea, pidamos al Señor ese discernimiento. Hay cosas, y hoy lo hablábamos, que no son malas, pero si no son la voluntad del Señor, sí lo son. O sea, Señor, esto es correcto, y el Señor le pone ese discernimiento. Alguna vez nos pasó en casa, ¿no? No lo hagamos, porque esa persona había tenido, o sea, ni siquiera ofrezcamos una copa de vino en la comida. ¿Por qué? Porque esa persona tuvo luchas con el alcohol, y entonces está mirando, pero ¿cómo así? Luis es un hombre creyente y me está hablando de su fe, si él lo hace yo puedo. Sí, o sea, ese tipo de cosas que me llevan a exponerme a situaciones que yo sé que voy a poder ser tentado. Necesitamos reconocer las tentaciones que vienen de nuestra propia carne, o sea, de la concupiscencia, de los deseos que están en nuestro propio cuerpo. Y tenemos que reconocerlos, o sea, Señor, yo soy débil ante esta situación, no creernos fuertes. No, la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, decirle, Señor, muéstrame qué es eso en lo que yo soy débil, a lo que yo soy proclive, para voluntariamente, Señor, yo quiero hacer morir esto en mí, y yo quiero que seas tú el que viva en mí. Y le quiero compartir algo muy lindo de un libro que estamos leyendo acerca de vencer la tentación, porque necesitamos, Dios nos está demandando una vida de santidad. Tenemos que reconocer nuestra inclinación al pecado, o sea, no reconocerla, y ese es el pasaje de 1 Corintios 10:12, el que esté firme, mire que no caiga. El no reconocerlo nos pone en un falso sentido de seguridad, y eso es ser presa fácil del enemigo, porque cuando yo me siento seguro, ahí yo me expuse, ahí estoy listo para que el enemigo me envuelva, porque no voy a ver, como les decía, todas estas maquinaciones que me están llevando y seduciendo, hasta, tristemente, es muy posible que no lo vea, hasta que ese deseo se volvió esa codicia en mí que me hace nublar la mente y no puedo decidir con claridad. Entonces, reconozcamos, Señor, yo soy débil todo el tiempo, Señor, mira, Señor, muéstrame en qué áreas yo me creo fuerte, porque yo quiero realmente reconocer que yo soy débil. Otro punto es que nos consideremos muertos al pecado. O sea, que el pecado no sea una opción.
Es que si nosotros tratamos con liviandad el pecado y no nos consideramos muertos al pecado y vivos para Cristo, nosotros fácilmente vamos a ceder, ¿sí? Sino, ay, no es tan malo esto o aquello, no, y lo justifico, fácilmente nosotros vamos a caer. La palabra dice en Romanos 6, del 1 al 2, que nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios. Necesitamos vivir de esa manera. Necesitamos hacer morir de hambre nuestra vieja naturaleza. Dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, de eso se trata. O sea, cuando yo hago morir de hambre mi vieja naturaleza significa que no la alimento, que ahora yo alimento mi espíritu y no estoy dándole alimento todo el tiempo a mi carne. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros realmente el diseño de Dios es que somos espíritu, porque Dios es espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero tristemente cuando nosotros vivimos en la carne, creemos que somos cuerpo, que tenemos un alma y unas emociones, pero del espíritu nada, y esa no es la naturaleza como Dios nos diseñó. Somos espíritu, por lo tanto debemos alimentar es el espíritu, a través de la palabra, de la comunión, de la oración, y debemos alimentar nuestra nueva naturaleza. ¿Cómo venció el Señor Jesucristo? Si hablamos de que Él es el vencedor, ¿cómo venció? ¿Cómo venció Él al enemigo en el desierto? Con la palabra. ¿Cómo lo tentó Satanás? Con la palabra. Y es que les decía que la tentación es un sistema de engaño. ¿Cuál es la primera tentación que conocemos en la Biblia? La de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cómo tentó el enemigo a Eva? Con la palabra, pero tergiversándola. El Señor le había dicho a Adán y Eva que podían comer, pero que de ese no. Pero el enemigo va y tergiversa la palabra de Dios, y cuando nosotros no tenemos ese depósito correcto de la palabra de Dios, el enemigo puede torcer. ¿Y qué le dijo? Con que Dios os ha dicho que si comieres de seguro moriréis. O sea, no era lo que Dios había dicho. Le dijo que no podían comer de ninguno. Dios no había dicho eso. Génesis 3:3. Dios no había dicho que no podían comer de ninguno. Él les dijo, de ese no. Pero Él los llevó a Dios, les dijo que no podían comer de ninguno y que morirían. No, si es que se les van a abrir los ojos. Y dice la palabra que Eva vio el árbol y lo codició, ¿sí? Y recuerden que ahí, cuando nosotros, la tentación cuando se vuelve codicia, sin Dios ya puede superar nuestra propia voluntad. Dice que codició el fruto. Ella lo había podido haber visto muchas veces, pero cuando el enemigo le dijo que si lo probara podría ser como Dios, entonces ella lo codició. Y ese es el sistema de engaño. Y quiso hacer lo mismo con el Señor. Pero el Señor, ¿con qué se defendió? Con la misma palabra. El enemigo quiso, le decía yo, cuando estuvo débil, decirle, ¿tienes hambre? ¿Hambre? ¿Dijeron hambre? Convierte las piedras, ¿no eres el Hijo de Dios? Convierte esas piedras en pan y come. Y el Señor, ¿qué le dijo? De cierto os digo, escrito está. No es solo pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Después lo tentó en el orgullo, ¿no eres el Hijo de Dios? O sea, mire cómo el enemigo viene y tergiversa la palabra para hacernos caer en tentación. El Señor fue tentado, pero no pecó, porque con la misma palabra Él se defendió del enemigo. Con la misma palabra de Dios. Les repito, como les decía al principio, tenemos el depósito necesario para que en un momento de una tentación yo pueda saber cuál es el corazón de Dios, la voluntad de Dios para ese asunto, o realmente necesitamos de ese depósito para poder defendernos de la tentación. Guardémonos, cuidémonos de la tentación, no permitamos que se convierta ya en codicia, pidámosle al Señor discernimiento y sobre todo no nos creamos fuertes en ningún área. En el área que usted se cree más fuerte es donde está siendo más débil y se está exponiendo. Entonces rindámonos delante del Señor. Señor, no permitas que esa tentación dé a la luz el pecado. Señor, guarda mi corazón de la tentación. Señor, yo corro a ti, alimento mi nueva naturaleza de ti mismo, de tu palabra, de tu espíritu, para no caer más en tentación. Y si el enemigo nos ha hecho caer una y otra vez, no creamos que entonces ya la victoria es de él. No, Él nos dijo que con la tentación que el enemigo iba a traer a nuestra vida, recuerden que no es Dios el que tienta, nos iba a dar la salida. Entonces levantémonos, y si alguno de nosotros está siendo tentado, vayamos delante del Señor. No hemos pecado aún, iglesia. No creamos que la tentación es pecado, no hemos pecado aún, pero sí nos damos cuenta y corremos delante del Señor a pedirle que nos fortalezca, a orar, a buscar la palabra, a pedir un consejo sabio de un hermano en la fe maduro. Estamos nosotros corriendo el riesgo
de hacer lo que hizo Sansón, que es el ejemplo que también nos ilustra muy bien lo que es caminar en la tentación. Una cosa es ser tentados, otra cosa es nosotros empezar a caminar en la tentación, porque ahí sí estamos a punto, como dice la palabra, de dar a luz el pecado y por lo tanto muerte. ¿Por qué? Porque Satanás nos tienta, pero en el caso de Sansón, Sansón jugó con la unción, o sea, creyó que él podía seguir haciendo una y otra vez y no iba a caer. Y jugó con la unción de Dios. Sabemos que en el caso de Sansón habla de que su fuerza estaba en el pelo. O sea, a veces creemos que en nuestra propia fuerza, lo que les decía, vamos a poder vencer la tentación, hasta que llega un momento en que si caminamos en tentación, que es diferente, estamos siendo tentados, pero entonces si tenemos una tentación en el área financiera, entonces yo empiezo a ver cómo hago tal o cual negocio, o sea, vino el pensamiento, pero yo empiezo a caminar, o sea, a darle rienda suelta a mi mente, a permitir ya a maquinar cómo lo llevaría a cabo, ahí usted está caminando en tentación, y cada vez se está acercando más a dar a luz el pecado, y por lo tanto, a terminar en muerte. Lo mismo con cada pecado en el área sexual, si yo empiezo a concebirlo, y cómo hago, y cómo lo consumo, en cualquier área, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y empieza el enemigo a trabajar en nuestra mente, y al igual que Sansón caminó en tentación hasta que la unción de Dios pues fue quitada, y es entregado, y el propósito de Dios se cumplió en el sentido en que él era levantado para acabar al enemigo de Dios, que en este caso no filisteo, pero una situación muy triste, esa no era la manera que Dios quería, o sea, sin ojos, esclavizado. Dice al final que mató más enemigos, entendiéndose que Dios estaba ilustrando era lo que en este tiempo serían nuestros enemigos espirituales, ¿no? En contra del propósito del pueblo de Dios. Pero ¿cómo? Murió en medio de eso con deshonra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permitió caminar en esa tentación. Y si uno mira y otra vez, lo que le pasaba a Sansón es que él siempre quiso, lo que hablamos al principio, cumplir los deseos de su corazón, su orgullo. Quiero a esa mujer. No, tú te debes casar con una mujer de Dios. No, yo quiero esa. Y así los caprichos, el orgullo, los deseos de mi corazón, cuando prevalece lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. ¿Eso a qué me lleva? A terminar cayendo en esa tentación ahora sí, y cayendo en el pecado y terminando en una muerte espiritual. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que entendamos que estamos en una guerra y que tenemos que estar apercibidos, pero que Él nos da las estrategias, nos da las armas, tenemos su Santo Espíritu. Recuerden, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vive en cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo y nos da el poder para vencer y nos da la victoria. Recuerden, viene la tentación, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Dígale a la carne, al mundo, al enemigo, yo escojo a Cristo. Yo deseo agradarlo a Él antes que agradarme a mí mismo, antes que agradar a mi carne. Señor, yo oro en esta hora, Padre poderoso, tú nos estás enseñando, Señor, que todos los que hemos recibido a Cristo hemos sido hechos santos por tu Espíritu, Señor, por tu Santo Espíritu. Hemos sido apartados y consagrados para ti con un propósito divino, Señor. Que hay una guerra, Señor, que se da a causa de ese propósito en nuestras vidas, que el enemigo quiere alejarnos, Señor, de tu voluntad, quiere alejarnos, Señor, de tu presencia, quiere que, Señor, el peso del pecado nos haga tropezar, caer y sacarnos de esa carrera, Señor, pero tú quieres que lleguemos a la meta, Señor, tú prometes una corona de vida, la vida eterna, Señor, para aquellos que perseveren ante las pruebas y las tentaciones, Señor. Nosotros queremos ser de los que perseveran, Señor, de los que avanzan, Padre, para preservación de nuestra alma. Yo oro, Señor, que tu palabra, Señor, nos lleve a discernir, Padre, todo aquello en que estamos siendo tentados por el mundo, por los deseos de nuestra propia carne, Señor, por el enemigo, por esos dardos que manda nuestra mente, Señor, para justificar nuestras conductas. Señor, revélanos por tu Santo Espíritu, Señor, en qué estamos siendo tentados. Revélanos, Señor, en qué área, Señor, somos débiles y nos estamos creyendo fuertes, Señor, por favor. Te lo pedimos, Señor, queremos agradarte, Señor, queremos tener una vida que te agrade, que te glorifique, que te exalte, Señor. Queremos ser santos, Señor, esa es nuestra meta, porque tú eres santo, poderoso Dios. Y sabemos, Señor, que los que creemos en ti, dice la palabra, que somos tuyos, que hemos vencido el mundo, a la carne, porque tú ya los venciste, Señor. Señor, hoy decidimos creer lo que está escrito y nos recuerdas hoy. Mayor es el que está en mí, Cristo Jesús, el Santo Espíritu de Dios, que aquel, Señor, que gobierna este mundo, es mayor.
Y por lo tanto, Señor, junto con la tentación, tú nos das la salida, Señor. Guárdanos del ocio, Señor, del orgullo que nos lleva a hacer nuestra voluntad por encima de los límites amorosos que tú has puesto en nuestra vida. Guárdanos, Señor, que las riquezas, el mucho tener, la saciedad de pan, dice tu palabra, nos lleve a creer que no te necesitamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener una vida rendida a ti, Señor, a tu voluntad, a tus deseos, Señor. Queremos ser ese pueblo santo porque entendemos, Señor, que sin santidad nadie verá a Dios, Señor. Queremos, Señor, cumplir los deseos de tu corazón y que tú te deleites en este puñado de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar esta victoria, a dar esta batalla, Señor, sabiendo que la victoria la tenemos asegurada en ti, Señor. Hoy alabamos tu nombre, porque tu palabra, Señor, expone, Señor, los deseos de nuestro corazón, expone las intenciones de nuestro corazón, porque tu palabra, Señor, nos permite discernir si nuestros pensamientos y nuestros deseos son buenos o son malos, Señor, delante de ti. Y queremos, Señor, queremos agradarte en todo. Padre, yo te pido que nos fortalezcas a cada uno de nosotros en nuestro ser interior por tu Santo Espíritu, que nos des la fuerza, Señor, para vencer la tentación, sabiendo, Señor, que tú nos das la salida. Fortalécenos, Señor, a cada uno de nosotros y ayúdanos a perseverar, Señor, en tu voluntad, en tu amor, Señor. Te alabamos, Señor, en esta hora y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.